tuve el chance y la oportunidad de pasarme 2 o 3 días con él en un curso que nos dio de liderazgo. Fue interesantísimo. Lo quería traer a Guapa aquella vez, pero tenemos la oportunidad ahora de tenerlo aquí y con un tema que nosotros consideramos de extremo interés. Por eso hemos traído a las personas de todos los recintos, los directivos de Santo Domingo, Nagua, están aquí de Santiago, porque consideramos que todos debemos aprender a ver cuáles son las opciones que tenemos para resolver conflictos. Y los conflictos que se presentan justamente en instituciones de educación superior, porque tienen hasta sus características, sí. No, de verdad, tienen sus características. Son en cierta forma diferentes a conflictos que nosotros podemos ver en una fábrica de zapatos, en empresas de otra naturaleza. Muchas veces conflictos entre intelectuales no es fácil de manejar, pero nosotros además de eso tenemos en nuestro plan operativo de la Vicerrectoría Administrativa hacer un sistema de resolución de conflictos que asuma la universidad, para que sea una opción para los directivos cuando se les presentan situaciones así. Así que hoy tenemos la oportunidad de sacar de aquí toda una serie de ideas que nos permitan a nosotros salir con este sistema propio de Guapa de resolución de conflictos. Aprovechemos al doctor Rubino y nada, aprovechemos la tarde también. ¿Qué decirle del doctor Antonio Nicolás Rubino, que Luz me pone un reto muy difícil, que es reducir su hoja de vida? De la síntesis curricular, es profesor de posgrado de comunicación organizacional de la UCA, miembro del comité editorial de la revista Comunicación, también de la UCA, profesor titular del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica El Libertador y también del Instituto Pedagógico, profesor de maestría en educación, mención tecnología y desarrollo de la instrucción del Departamento de Tecnología Educativa, también del Instituto Pedagógico, y es profesor jubilado como jefe del Departamento de Tecnología Educativa de la Universidad Pedagógica El Libertador, diseñador y facilitador de cursos de liderazgo y desarrollo corporativo, y ha trabajado en lo que ha sido los seguros Zurich, Seguro La Previsora, Pagel, entre otros. Bueno, hoy vamos a trabajar bastantes cosas y vamos a tener que trabajar como bien apuraditos, porque el tiempo es como cortito, ¿no? Sin embargo, yo sé que algunos de ustedes estuvieron ayer con Guillermo, El lunes. Y entonces, antes de empezar, yo quisiera que, para hacer algo como un enlace con lo que él hizo y lo que vamos a hacer hoy, que dieran un resumen, algunos de los que estuvieron aquí rápido, sobre lo que trabajaron con Guillermo, qué cosas les quedó, qué cosas les llamó la atención y qué dudas les quedaron que quisieran saber un poco más sobre eso o quisieran preguntar sobre eso. Vamos a ver qué quiere hacer. Bien, pues la experiencia fue muy interesante. Estuvimos trabajando sobre el liderazgo, la gestión, y el taller volcó en 3 aspectos fundamentales. Primero, hacernos nosotros como hacernos ver la identificación que tenemos institucional, y a partir de nuestra identificación institucional, pues más o menos lo que hacemos. Entonces desarrolló el taller en base a unas preguntas que realmente nos hicieron a nosotros como repensar nuestro accionar dentro de la institución, y nos hizo ver qué hacemos y cómo nos vemos y cómo va a ser la universidad en 20 años. Entonces, en esa situación, pues nos contextualizó explicándome que cuál era esa situación que nos había hecho a nosotros sentir muy bien dentro del área laboral. Y algunas de las experiencias que salieron, tengo que aclararle que el encuentro fue con el recinto Nagua
y tuvieron la sede porque la capital tuvo una dificultad técnica. Entonces ambos recintos coincidían en algunas experiencias similares. Por ejemplo, se destacaba mucho el bienestar que se sentía cuando como director o como empleado era capaz de resolver situaciones, de atender a los clientes. Eso prevaleció mucho la parte de la entrega y la dedicación de la institución, el sentir la institución como parte de su ser, de su contexto. Y en la segunda pregunta, que era más bien ver cómo nosotros veíamos la UAMA en el periodo 2015-2035, pues nos hizo reflexionar sobre cómo nosotros veíamos la UAMA. Y en ese ver de la UAMA, pues implícitamente se veía el accionar de nosotros para ver la UAMA así. Por ejemplo, algunos de los elementos que salieron fue cómo la UAPA se iba a transformar en ser la universidad líder a nivel mundial en educación a distancia y sobre todo una universidad con el aspecto de inclusión social reconocida a nivel mundial. Todas las características y cualidades que debe tener un buen director, entre ellas salió el manejo de conflictos, salió la innovación, la responsabilidad, y toda esa característica que debe resumir un excelente líder. Giovanni, ¿no? Giovanni. Salió manejo de conflicto. ¿Qué es eso de conflicto? ¿Es un conflicto? Bueno, cualquiera que quiera responder es un conflicto. ¿Cuál es el nombre tuyo? Janet. Bueno, podemos decir que un conflicto es una situación que se da entre personas en la cual hay discrepancia, ya sea en los objetivos que tenga cada uno, en valores, en creencias, en fin, diferencias. A veces tiene uno conflicto con Tommy. Sí, conflictos existenciales. Conflictos existenciales, ¿verdad? Sobre todo cuando uno llega a la edad mía empieza a tenerlo. ¿Tú has tenido situaciones conflictivas difíciles? Familiares y de trabajo. Desde que hay desavenencia ya hay un conflicto, no hay acuerdo, ya hay un conflicto. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, hay un conflicto que no sabía cómo decirle, pero cuando se puede subsanar al instante, es un conflicto que lo que genera es un cambio positivo. ¿Los conflictos son malos? A veces no, porque traen cambios, a veces traen cambios positivos. María Teresa, ¿puedo decirte María T? María T, alguien levantó la mano. No, cuando usted decía que si los conflictos son malos, entonces no siempre son malos, porque el conflicto lleva muchas veces a la solución de una situación y genera entonces crecimiento, innovaciones, nuevos cambios. De hecho, yo creo que los conflictos son buenos, ¿no? Es un punto de avance hacia el cambio, porque si nunca se genera algo, nunca cambiamos. Lo considero así. Sí, de hecho, muchas de las situaciones que nos hacen cambiar es porque entramos en conflicto con lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, alguien habló de conflictos interpersonales, Janet empezó hablando de eso, conflictos interpersonales. Y hay una condición, algo que dijo María T, que con los familiares a veces entramos en conflicto. Porque la condición necesaria para que uno pueda entrar en conflicto con otra persona, ¿cuál es? Que tengan un objetivo Ok, es una parte clave. Diferencia de realidad. Ok. Yo veo la realidad diferente, tenemos objetivos diferentes. Tú estabas diciendo algo. Puntos de vista diferentes, no está bien. Ok. Pero hay una condición fundamental. Que tengan relación. Exactamente. Yo no entro en conflicto si no tengo vinculación. Y de hecho, una de las formas más sencillas de salirse de un conflicto es decir, bueno, entonces no te hablo más, Claro. Por ejemplo, el divorcio es una forma de salir de un conflicto y es una forma en la que uno
rompe de una vez. O sea, rompiendo el vínculo rompes el conflicto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa condición, la relación, es fundamental. Si no tenemos relación, no entramos en. Mientras más cercana la relación, la potencialidad de conflicto, ¿cómo es? Mayor, más fuerte. Por eso, mientras más queremos a alguien, cuando peleamos más fuertemente. Cuando lo queremos poquito, que les sirva eso de datos, ¿no? Con los novios. Si tienen una pelea así bajita con el novio, ay, no, yo sé que esto no va para ningún lado. Entonces tenga eso. Cuando uno quiere algo con mucha pasión, cuando ustedes quieren su universidad con pasión, cuando de verdad sienten la universidad, lo que sucede en la universidad potencialmente es más conflictivo que si no la quisieran. ¿Eso le suena lógico? Es un buen dato. Ah, es un buen dato, ¿verdad? Pero es eso, no. La realidad, como decía Claudia, de una persona es diferente a la otra, pero estas dos personas tienen que tener relación para que haya conflicto. De manera tal que conflicto es una percepción diferencial entre dos personas sobre un asunto, una opinión, puntos de vista o formas de llegar a objetivos. A veces los conflictos son porque Miriam quiere llegar de una manera y Luz quiere llegar de otra. Y en la academia nos sucede mucho eso. Fíjense, yo siempre tenía, cuando era jefe de departamento, me llegaba una persona que quería hacer las cosas de una manera y yo le decía, entonces hay una forma muy sencilla. Yo les decía, bueno, vamos a hacer los dos cursos como cursos necesarios, recogemos los datos y vemos cuál resulta mejor. Y no peleamos porque el tuyo es mejor o el mío es mejor. Ahora, hay otra cosa que es muy importante. Si en el conflicto entran personas, muchas veces peleamos no por lo que es real, sino por qué cosa. Por mantener nuestra postura, nuestra posición. Y hay dos cosas diferentes. Una cosa es tener conflictos por posturas y una cosa es tener conflictos por intereses realmente diferentes. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que si ustedes comienzan un conflicto y llegan a identificar que el problema es una postura, es una posición, busquen cuál es la realidad y cuáles son los intereses para de verdad resolver el conflicto. En otras palabras, nunca comiencen a tratar de resolver un conflicto si ustedes no están claros que el problema es de intereses y no de posiciones. Porque los conflictos que se dan entre dos personas por posiciones nunca se resuelven. Entonces busquen los intereses. No es lo mismo resolver un conflicto entre dos partes donde uno quiere más salario y el otro no tiene tanto, y llegar con la idea de que estos nos explotan y estos son brutos por cualquier razón, que decir, nosotros queremos más salario porque necesitamos más dinero, nosotros no podemos darle en este momento porque no hemos producido suficiente dinero. Son dos cosas diferentes. A llevar en la mente, ya vienen estos a pedir más plata. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces de eso se trata. Busquen cuál es el interés, no empiecen a resolver posiciones porque no van a llegar a ninguna parte. Y eso plantea algo que entonces ahí está lo que yo considero, esa es mi definición de conflicto. Fíjense que fundamentalmente es una diferencia entre dos o más personas porque consideran que algo es incompatible, la manera de hacer las cosas, la manera de ver el mundo, la manera de educar a los hijos, todas esas cosas traen conflicto. Pero como condición necesaria, esas dos personas tienen que estar relacionadas.
la gente que entra en conflictos productivos, que eran los que ustedes hablaban, ¿por qué lo hace? Porque quiere que la relación continúe creciendo. La gente que entra en conflictos destructivos hace que las relaciones terminen de esa manera. ¿Eso suena bien hasta aquí? Cuéntame, ¿qué estás pensando? Hay tantas cosas. ¿Verdad que a uno le vienen un poco de cosas con los hijos, la familia? Cuando yo vi esto la primera vez me vinieron muchas cosas. Sí, y sobre todo, tengo una nota aquí que usted hizo el comentario hace un momentito. Si el conflicto es por intereses, esto no se resuelve. Por posición. O sea, que hay que buscar en No se resuelve. No se resuelve. Claro que ese comentario, cuando planteas, viendo en el plano nuestro de nuestra convivencia, muchas veces erramos al momento de manejar un conflicto porque asumimos mantener una postura y a través de concepto querer resolverlo. Y mientras asumimos esa postura es muy difícil porque queríamos que nosotros no tenemos una capacidad de resolverlo. Y es que ahora entendemos el concepto de que las posturas no deben ser manejadas en el marco del conflicto, sino los intereses. Y a veces nos vamos más a la postura que al interés. ¿Qué le interesa? ¿Cuál es el nombre tuyo? Miriam. Miriam. Ah, sí, Miriam aquí, Ahí va ¿verdad? Miriam. Cuando usted dice que cuando el conflicto es por intereses, difícilmente se resuelva. ¿Por qué no se resuelve? Por postura. Ajá. Y si ahí no puede entrar lo que es la negociación. Es que de ahí vamos para allá. Ella se avanza. No, ustedes son tan buenas que van avanzando rapidísimo, son muy buenas. Pero vamos a ir para allá y ya vamos a ver cuándo después de un conflicto podemos negociar y cuándo no. Janet. Tocando eso, yo también hacía la pregunta y tenía como que no coincidía con lo que usted planteaba ahorita, con lo que cuando hay más conflicto es porque se quiere más. Sí. Porque, por ejemplo, el conflicto es algo inherente a nosotros como seres humanos y siempre vamos a tener conflicto. Pero dependiendo de la persona que tanto conoce de los conflictos y los medios para solucionarlo, se puede salvar situaciones, no es que se va a complicar más, ¿sí? Porque por ejemplo, como medio, ¿verdad? Uno de los medios más, diríamos, mejores, eficientes, que es la negociación, que se va a tratar más adelante, con eso yo no, si yo conozco cómo trabajar, cómo, ¿verdad?, intermediar, cómo negociar, el conflicto no va a llegar a mayores, si cuando yo no conozco esos mecanismos. Es que justamente la negociación es la consecuencia de que en un conflicto decidimos cooperar con la otra persona. Porque, fíjense, el conflicto primero es la diferencia. Sí. Y en algún momento nosotros podemos decir, ok, María T, yo no quiero más nada contigo y cero. Se acabó el conflicto, pero no hubo negociación. Ahora, si María T y yo decidimos cooperar, yo le digo, ok, María T, vamos a sentarnos, tenemos este problema. Problema es conflicto. Vamos a sentarnos a conversar, a ver qué solución encontramos. Nos estamos moviendo para negociación. Pero en situación de conflicto debe existir el deseo de cooperar con la otra parte para poder negociar. JC o Tacero. Sí, lo que plantea Janet me lleva una pregunta. ¿Qué impacto tiene la jerarquía organizacional en la negociación para resolver un conflicto? Bueno, una de las cosas que uno toma en cuenta, y eso lo vamos a ver, ustedes se están adelantando, pero no importa. Uno toma en cuenta en el momento de negociar es la simetría de poder. De manera tal que yo puedo hacer una negociación diferente si yo sé que mi poder es mucho mayor que el de la otra parte. Cuando el poder es muy simétrico, las formas de negociación son diferentes. Vamos a poner, perdón, pero déjenme decirle algo, acuérdense de usted con sus hijos chiquitos. ¿Cuál es el nombre de tu hija? Gracias, mi nombre es Daisy. Daisy, ok. Cuando la postura
cuando el conflicto es que pase una postura, la postura puede ser tan cerrada que no abra paso a los acuerdos, no voy a mencionar lo del término de negociación porque no hemos llegado, a los acuerdos, porque la persona no se da cuenta del grado de conflicto interno que tiene y esto no deja ver que tiene un conflicto, ¿verdad? Es decir, hay posiciones tan cerradas, cuando es por postura, la postura puede ser tan cerradas que no den margen a reconocer que hay un conflicto al que podemos buscar avenencias, ¿verdad? Entonces prefiere la persona cortar, porque no ha reconocido que hay un conflicto en la relación. Una es, base a su experiencia, ¿cuáles son los niveles en los que se presentan conflictos con mayor frecuencia? Si en el mismo nivel jerárquico o en niveles diferentes. Yo ahora sé cuándo debo ceder un poco, sé cuándo voy a colaborar, sé cuándo voy a evitar un conflicto. A lo mejor voy a aprender cuándo adaptarme a la otra persona y la otra persona se resolvió el conflicto, cuándo posponer una situación conflictiva sin que ninguna de las dos partes se sienta mal. Entonces un poquito eso es lo que vamos a hacer esta tarde, ¿ok? Y después que tengamos eso claro, entonces nos movemos para negociación. Pero vamos a partir de eso, por eso este inventario. Este inventario no es un inventario psicológico, aquí ustedes no van, yo no les voy a decir a ustedes no, que saqué 20, saqué 15, aprovecho que aquí hay bastantes psicólogos para que entiendan eso. Yo soy biólogo, no psicólogo, entonces de primera profesión. Entonces, simplemente eso es para su uso personal y ustedes comparten sus resultados si quieren, pero se van a dar cuenta que hasta chévere, porque se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces yo les voy a pedir a ustedes primero que piensen en dos situaciones, una situación personal y una situación laboral. Piensen en una situación de conflicto personal y una situación de conflicto laboral. No tienen que escribir cuál es la situación, ¿okay? No tienen que escribir con quién es el conflicto tampoco, sino ténganlo en mente.